Bienvenidos sean todos queridos amigos a otro video más de su canal Aprende Mirando. Hoy por aquí tenemos lo que son unos protectores de voltaje. Este es uno tapado, ya esta es la parte interna, la parte de la tarjeta electrónica, los componentes y todo. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen o una manera en la que podemos repararlos. Claro, dependiendo de la falla, pero bueno, vamos a empezar con este video y en otros videos iremos explicando otro tipo de fallas. Pero aquí vengo a explicarles una falla y en sí a decirles cómo podemos rastrear esa falla en específico. Es una falla sencilla y vamos a empezar por lo más sencillo y luego lo más complicado. Este que tenemos aquí es uno bueno, este ya lo reparé y lo que tenía dañado es esto que se ve azul ahí, que es el relé, que es lo mismo que este que está aquí. Este ya está destapado, este sí está dañado por otra cosa, pero les voy a mostrar cómo podemos rastrear esa falla, saber si es el relé de una manera sencilla. Este es un protector de 110, 120 voltios de corriente alterna, un protector o supervisor de voltaje. Aquí tenemos los cuatro focos, los cuatro diodos LED, aunque tenemos sobrevoltaje, bajo voltaje, ciclo de espera y voltaje normal. Aquí tenemos lo que es el rango de lo que podemos programarlo. Vean que de 90 a 105. ¿Qué quiere decir esto? Este rango es el voltaje mínimo que nosotros queremos que el soporte. Por ejemplo, vean que aquí es una especie de flecha. Si lo ponemos en 90, le estamos indicando al protector que un voltaje por debajo de 90 es un voltaje bajo que no nos sirve. Entonces que él desconecte del aparato, o sea que le corte la corriente del aparato. Y aquí vamos subiendo la tolerancia, 105. Entonces quiere decir que por debajo, lo ponemos aquí, si lo ponemos aquí, perilla de ajuste de bajo voltaje. Entonces aquí 105, por debajo de 105 se desconecta, o sea el voltaje mínimo que él permita sea 105. Si lo ponemos aquí, le permitimos un voltaje mínimo de 100, de 90, de 100, de 95 y de 90. Entonces por debajo de 100 él se va a desconectar. Si lo ponemos aquí por debajo de 95 él se va a desconectar. Y el voltaje máximo, que es aquí sobre voltaje, si viene configurado de fábrica a 140 voltios. El tiempo de retardo es de 3 minutos, nos soporta hasta 20 amperios y la frecuencia de 50 a 60 Hz. Aquí este ya está bueno, aquí tenemos uno con el que vamos a hacer lo que es el ejemplo. Vean que el relé, esto que está aquí es el relé, es de 24 voltios de corriente continua. DC es corriente directa o corriente continua. Aquí tenemos una rayita y unos punticos que ese es el símbolo de corriente continua. Aquí tenemos las dos partes, que aquí es donde se conecta a la corriente, al enchufe. Vamos a este ejemplo aquí, lo conectamos aquí. Él hace su ciclo, su proceso, y si todo está bien, según el voltaje que nosotros le graduamos, va a dejar pasar la corriente a este punto, y aquí es donde uno conecta los artefactos. Y si todo está bien, el relé deja pasar la corriente y el aparato se enciende. Eso es la parte básica, lo más sencillo de explicar. Aquí tenemos que este relé funciona con corriente directa, corriente continua, 24 voltios de corriente continua. Pero por aquí él se alimenta con 110 voltios de corriente alterna. Entonces tenemos que se alimenta con alterna y que funciona con continua, lo que es la parte electrónica. La corriente continua o corriente directa es una corriente más limpia y más precisa. Entonces es una corriente que se utiliza para controlar, es una corriente de control. Entonces aquí tenemos un capacitor o un condensador y que funciona con esta resistencia y se llama una fuente capacitiva. Eso lo que hace es que reduce el voltaje. Por aquí ingresan 110 y aquí lo reduce hasta el voltaje necesario para que cada uno de estos componentes funcione. Vean que tiene varias resistencias y las resistencias lo que hacen es que bajan también el voltaje. Entonces todo esto está diseñado para controlar según lo que nosotros graduamos aquí. ¿Se acuerdan? Bajo voltaje, nosotros graduamos aquí, esto es una resistencia variable y regulamos el voltaje que queremos que él soporte, con el que trabaje. Y el de fábrica, que es el máximo, que es de 140 voltios. Entonces ya todo eso viene integrado aquí en este integral, este integrado, valga la redundancia. Y aquí tenemos unos condensadores electrolíticos, tenemos unos varistores,
Tenemos estos diodos LED que son los que nos indican alto voltaje, bajo voltaje, ciclo de espera, y el verde es como que todo está bien. Después de un alto o bajo voltaje, alguna variación en el voltaje, él desconecta, y cuando ese voltaje vuelve a ser el voltaje permitido, cuando está en ese rango seguro, él pasa a ciclo de espera. Dura 3 minutos censando que no haya ninguna variación de voltaje y que la red ya es estable nuevamente. Si es estable, pasa a verde. Cuando pasa a verde, manda un voltaje para el relé, exactamente para la bobina del relé. Estos dos puntos que están aquí conectados son la bobina del relé y están conectados a lo que es el circuito electrónico de la tarjeta. Este relé tiene una bobina aquí adentro, una bobina que es de cobre, alambre de cobre. Esa bobina, al energizarse con los 24 voltios, genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético hace que dos puntos que están aquí dentro se unan, dos puntos de un punto metálico y una laminita de metal que se ve atraída por el campo magnético, entonces se cierra. La bobina genera el campo magnético cuando se energiza y atrae esa chapita metálica que está allí. Entonces une dos puntos aquí adentro. Estos puntos normalmente están separados y cuando está en verde los une. Si hay algún problema de voltaje, se separa porque se le corta la energía a la bobina. Esa es la función del relé. Une dos puntos a través de la bobina. Cuando la bobina se energiza, los puntos se unen. Cuando la bobina ya no tiene energía, los puntos se separan. Esos dos puntos son estos dos puntos que están aquí. Estos puntos en este momento están separados, no están conectados. Es decir, el relé hace un puente entre estos dos. Este punto que está aquí está conectado a este punto que está aquí, que es el de arriba, que es donde se conecta el aparato. Y este punto que está aquí está conectado a este que está aquí. Entonces vemos que tenemos 3 puntos aquí y 3 puntos aquí. Este es el punto de tierra. Este es simplemente una conexión así. Esto está corrido, es fijo. Están conectados. Este que tenemos aquí está conectado igualmente a este que está aquí. Es una sola pieza. Este punto con este punto es una sola pieza. Ahora, este punto con este punto es el punto importante. Estos dos puntos están separados. Este punto es este punto y este punto es este punto. Vean, están separados y llegan hasta aquí, hasta el relé. Entonces el relé se encarga de unir estos dos puntos y separarlos. Y al unir este con este, estará lo mismo que decir que unimos este con este. Entonces se une y se separa mediante la acción del relé. Por eso, si el relé está malo, estos dos puntos nunca se van a unir. O si algún componente de aquí es el que está malo y no le envía el voltaje a la bobina, nunca se van a unir estos dos puntos. O sea, él se puede poner en verde, puede hacer su ciclo de espera, se pone en verde y debería funcionar. Pero si algún componente está dañado y no le envía la señal a la bobina, nunca se van a unir. O por el contrario, si es todo aquí está bueno, pero el relé es el que está malo, o sea, llega verde, manda la señal, pero como la bobina está mala, no une estos dos puntos, quiere decir que no se unen estos dos puntos. Entonces, si lo alimentamos por estos dos puntos, pero por aquí nos entrega solo este, que es el que está directo, y no nos entrega este porque algún componente está dañado, no nos funciona el artefacto. Ahora, si todo está correcto, por aquí lo alimentamos y por aquí nos entrega este está directo y este está cortado aquí, pero si está bueno lo une y nos entrega, el aparato funciona. Entonces, ¿cómo podemos descubrir de una manera fácil, o sea, probar el relé? Lo primero que hacemos, si tenemos esa falla, lo destapamos, vemos el relé. Para probarlo y descartar que no sea algún componente de aquí, lo vamos a probar directo. Es de 24 voltios. Entonces, la bobina la podemos alimentar nosotros externamente. Meterle 24 voltios, 15 voltios, hasta 12 voltios, hasta 9 voltios. Yo lo he probado hasta con 9 voltios y nos sirve para probar. O sea, la bobina se ancla. Ella se escucha porque, como les dije, está la bobina y está una chapita de metal y cuando se energiza genera un campo magnético y se atrae la chapita. Y suena ¡pac! Porque choca hierro con hierro, metal con metal. ¡Tac, tac, tac! Suena algo parecido así. Entonces, lo que tengo por aquí
es un regulador de voltaje, vean aquí, de 12, ¿dónde está? Aquí, 12 voltios de corriente continua. Vean que es el mismo símbolo, corriente continua. Se alimenta de 110 o 240 voltios y nos entrega 12 voltios de corriente continua. Es decir, que con este que está aquí lo podemos conectar a la corriente alterna porque él es un transformador, él transforma corriente alterna en corriente continua. De 110 o 240 la baja a 12 voltios. Entonces nos sirve para probar este relé de manera externa. Entonces, si tienen uno así, este es de un router de internet, pero el router dejó de funcionar y bueno, yo lo utilicé para estas pruebas. El problema es que tenemos esta punta. En este caso, este es el enchufe o el conector que tenía el router. Y no podemos probar aquí, tenemos que cortar el cable. Pero primero, obviamente aquí ya está el cable cortado, yo lo volví a unir para efectos del video y mostrarles cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, el paso más sencillo, siempre hay que buscar lo más sencillo antes de ponerse a cortar, a medir, es saber si está bueno o está malo. Y la única manera de saber si está bueno o está malo es conectarlo. Lo conectamos a la fuente de corriente alterna y por aquí nos tiene que estar entregando los 12 voltios de corriente continua. ¿Cómo sabemos? Si no tenemos el artefacto para conectarlo y prenderlo, entonces lo que hacemos es que con un tester nos venimos a medición de corriente continua. Vean que es el mismo símbolo. Aquí, bueno, está fallando un poquito lo que es la batería del tester. Entonces vamos a esperar que se regule. Y tenemos las dos puntas, las dos pinzas del tester. Entonces esto se mide así. Vean que tiene un hueco y tiene como una goma aquí aislante negra y tiene otro metal. Entonces un punto es este de en medio y el otro punto es el metal de alrededor. Así funcionan este tipo de conectores. Y vemos que tenemos 12.29 voltios. Es decir, nos está mandando el voltaje correcto. Si está, como está así separado los cables, o sea, están descubiertos, los tengo separados para que no haya peligro de cortocircuito. Entonces ya sabemos que está bueno. Ya tenemos lo más importante. Está bueno. Entonces, como está bueno, se supone que este cable debería estar unido, debería estar normal, original. Entonces ustedes lo que hacen es que, dejando una distancia prudente por si acaso vuelven a necesitar esta punta, con un alicate y una pinza cortan los dos cables. Eso fue lo que yo hice. Llegué y los corté uno y corté el otro. Y listo, nos queda esta punta y no la botamos, sino que la guardamos por si en un futuro la volvemos a necesitar. Como ustedes están observando aquí, los cables son iguales, son totalmente negros. Y la corriente directa, corriente continua, es una corriente polarizada. Es decir, tiene positivo y tiene negativo, así como una pila, como una batería. Y para nosotros identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo, ya se los voy a mostrar cómo lo hago. Conectamos a la corriente alterna. Tenemos las dos puntas. No las toquemos porque vamos a hacer un pequeño cortocircuito. Esto, como es un bajo voltaje, yo lo puedo tocar y no voy a recibir una descarga porque es un voltaje muy bajo, son apenas 12 voltios. Pero si fuese de 50 a 60 voltios, ahí sí no lo toco porque ahí sí sentiría lo que es esa descarga eléctrica. Con las dos puntas vamos a tocar los dos cables, los dos alambres del cable. Ahí vemos. Tenemos 12 voltios. Ahora lo invertimos, aquí estamos buscando el positivo. Lo invertimos y tenemos menos 12 voltios. Hay que hacer énfasis en que si lo medimos de esta manera nos da una medida negativa y si lo medimos de esta manera nos da una medida positiva, es decir, se borra el negativo. Quiere decir que esta es la manera correcta. Recuerden que en la corriente continua la pinza roja es el positivo y el negro es el negativo. Entonces, si nosotros lo medimos, la pinza roja con el cable positivo y la pinza negra con el cable negativo, nos da esa medida así limpia, sin el negativo. Eso quiere decir que este es el positivo. Desconectamos nuevamente aquí y ya identificamos el cable positivo. En este caso, que tenemos aquí el relé no difiere entre positivo y negativo. Es un artefacto electrónico que, independientemente lo alimentemos así o así, él nos va a funcionar. Pero hay otros artefactos que sí necesitamos tener identificado negativo y positivo, porque si los medimos mal, si lo alimentamos mal, lo vamos a dañar. Porque esto sirve para muchas cosas. Con esto podemos probar focos de 12 voltios, obviamente, series de 12 voltios.
podemos probar varias cosas, pero en este caso en específico la estamos usando para efecto del video de lo que es un protector de voltaje. Entonces bien, nos venimos aquí. Les dije que cuando ella funciona emite un sonido. Voy a conectar la corriente para energizar esa bobina y ver si se escucha, si funciona. Entonces el micrófono lo voy a poner allá abajo para que ustedes escuchen también. Un punto aquí y un punto aquí. Entonces, como pueden observar, cada vez que alimentamos la bobina, se escucha el sonido de la paletica metálica sonando contra el otro punto y conectando los dos puntos que le dije. Volvemos a desconectar aquí. Entonces ya sabemos que la bobina de este relé está haciendo su trabajo. Lo que les expliqué hace un momento, vamos a poner aquí en continuidad, es que este punto se conecta con este punto. Vean, allí se conecta. Y este otro punto se conecta con este de aquí arriba. Pero entre ellos dos no se conecta. Los conecta el relé. Entonces ahora vamos a ver si cuando energizamos la bobina, estos puntos quedan en continuidad y conecta este con este. Entonces, para eso vamos a poner una punta aquí que quede en contacto con esta parte metálica, que es donde van conectados los artefactos, y la otra que quede en contacto con esta que está aquí. Vamos a ver cómo hacemos para que quede sujeta allí y podamos medir la continuidad, que quede allí, para saber si cuando el relé se activa conecta este punto con el otro y prende nuestro aparato. Para eso ponemos las dos puntas como les dije, conectamos el regulador y volvemos a alimentar la bobina. Al alimentar la bobina y la bobina funcionar, o sea, conectar estos dos puntos, nos debería dar continuidad indicándonos que lo estamos conectando. Vean que cuando conectamos la bobina suena lo que es la continuidad en el tester, nos indica que entran en continuidad. Se cierra el puente entre estos dos. Entonces esto nos está indicando que el relé, la paletica, el contacto abierto y la parte del enchufe aquí, tanto macho como hembra, está funcionando perfectamente. Quiere decir que el relé está bueno, que esto está bueno y que el problema viene de alguno de estos componentes. O sea, que ya esta parte la estamos descartando. Entonces ahí tenemos la mitad del trabajo hecha de una manera fácil, rápida, sencilla, sin ninguna complicación. Ahora con el tester nos venimos a medir aquí que esté bueno este condensador, que esté buena la resistencia, que no esté nada quemado por aquí, que los diodos rectificadores estén buenos, que el potenciómetro esté bueno, que no esté averiado o dañado alguno de estos componentes electrolíticos, estos capacitores electrolíticos. Ya descartamos una gran parte de una manera muy fácil y vean que no van a tardar mucho tiempo. Entonces ya saben que esta área, que es el área de fuerza, está buena y el problema viene de alguno de los componentes del área de control. En otro video vamos a ir ahondando, profundizando en lo que son los otros problemas que podían tener, pero por ahora, para no alargar tanto este video y que puedan retener esa información allí y analizarla, vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si en dado caso esta bobina, cuando la alimentábamos por aquí, no reaccionaba, entonces ya sabemos que está mal, o sea que los componentes están actuando bien, pero la bobina no está funcionando. De igual manera, si la bobina se activa, pero no me daba continuidad entre estos dos, quiere decir que había un error aquí arriba, en la parte que conecta y desconecta. Entonces así vamos descartando poco a poco. Si ese era el caso, que no me daba continuidad aquí, no desconectaba, lo que hacemos es que sacamos este componente, lo compramos y lo volvemos a poner. Son 4 puntos de soldadura que lleva. Desoldamos y volvemos a soldar. Y así repararemos un artefacto que a lo mejor a muchos no les parecerá caro, pero aquí en Latinoamérica sí, para la economía de aquí es bastante caro.
ya que pueden costar arriba de los $20. Y bueno, los que son de Latinoamérica comprenderán que tampoco es conveniente estar gastando $20 así, pudiendo repararlo con una pieza que a lo mucho costará $1. O a veces hay otros protectores de voltaje, como pasó con este se le dañó el relé y lo saqué de otro regulador de voltaje que tenía dañado una parte más complicada, y lo que hice fue que le puse ese relé, aunque fue con otro supervisor de voltaje que yo guardé, que se dañó y lo guardé, y le puse este relé de reciclaje y recuperé aquí $20. Entonces bien amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compártanlo. Es importante que les haga hincapié en que se suscriban. Mucha gente de los que ven los videos no se suscriben. Es bastante fácil, simplemente es darle clic allí al botón donde dice suscribirse, al donde está la manito así, le dan like, lo comparte y con eso me ayudan tremendamente. O sea, no se imaginan lo que ayuda eso en un canal de YouTube. Si necesitan conectar nuevamente el cable, este tipo de conector, lo necesitan porque compraron otro router o simplemente necesitan este conector, tienen que conectarlo aquí. Ya tenemos identificado el negativo aquí, pero aquí no sabemos cuál es el positivo. Sabemos que el de aquí del hueco es el punto positivo y el de afuera es el negativo, pero no sabemos cuál de las puntas corresponde a cada uno. Entonces nos venimos otra vez a medición de continuidad, ponemos una de las puntas aquí dentro y la otra punta vamos a testearla con un cable. Vean, allí me da continuidad y aquí no me da continuidad. Eso quiere decir que esta punta es la que está conectada al medio. Y ya tenemos nuevamente el positivo y lo ponemos con el que está anudado, con el que tiene el nudo. Entonces, positivo, y por ende este es el negativo. Y ya volvimos a conectar esta punta. Ya lo tenemos y ya no funciona. Si lo vamos a dejar fijo, o sea que no lo vamos a volver a necesitar con los cables, lo que hacemos es que le ponemos estaño y termoencogible. O si no, lo dejamos así y le ponemos cinta aislante. Y listo, porque tenemos que aislarlo, porque si conectamos podemos hacer un pequeño cortocircuito y lo dañamos. Bien amigos, si el video, nuevamente les repito, les gustó, denle like. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí abajo, aquí el botoncito de suscríbanse, es gratis, no van a tardar nada. Mientras van viendo el video le van dando a suscribirse, le van dando like, lo comparten. Y bueno amigos, gracias a todos y nos vemos en otro video.